7. Vamos a empezar en el versículo 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, empezando en el versículo 9, cuando ya lo tenga, ponga un dedito así ahí en la pantalla. Ok, capítulo 7 del libro de Revelación, empezando en el versículo 9. Vamos a leer su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Okay? En la primera escena vimos que había 3 tipos de ángeles. El primero, se recuerda, empezando en el versículo 1 del libro de Revelación, habla que están en los 4 puntos cardinales. Le explicaba que son los que se encargan de mantener el orden, podemos decir, de todos los eventos, de todo lo que es a la naturaleza, el aire, las tormentas, etc. Ellos se encargan, si no fuera por ellos en realidad, que están al pendiente, dirigidos por Dios. ¿Se imagina usted qué catástrofes sufriría la tierra? De por sí sufre lo que sucede, ya le expliqué la situación por qué. Luego dice que aparece un ángel también, que viene del oriente, donde sale el sol, y trae en su mano un sello. ¿Ve? Y entonces ese mismo ángel que trae ese sello en su mano le habla a los 4 que están causando gran destrucción, que vienen del capítulo 6, los 4 jinetes del Apocalipsis, y con autoridad y poder pide que detengan todo lo que están haciendo. Y entre esa escena que está sucediendo aparece esta otra escena también, porque él dice rápidamente: después de esto, continuando con la escena que está arriba, ahora él observa algo muy importante. Yo le mencionaba la semana pasada que los 144,000 le presenté las diferentes teorías que se hablan con relación a los que son los 144,000 sellados. Pero que si no, pues puede regresar, porque nos entreteníamos mucho. Pero le mencioné que entre las cosas que le dije es que puede que sea un número ficticio, podemos decir. Puede que no sean 144,000, puede que sea un número real de 144,000. El caso es de que estos son exclusivamente judíos. Habla de la nación de Israel. Ahí no tiene que haber ningún gentil. Y ese sello que trae en su mano, ese ángel, los va a sellar a ellos. Yo le expliqué lo que significaba el sello también. Entre lo que le mencioné es que probablemente sea una tipo como T, que aparece en el alfabeto hebreo, que es una T y tiene un como palito encima, como fuera una T, simbolizando, le decía, lo que es la cruz, probablemente algo relacionado a eso. Ahora, esas personas que van a ser escogidas, que son del pueblo de Israel, Dios los va a usar con un propósito. Van a hacer un trabajo, podemos decir, evangelístico durante la gran tribulación. Acuérdense que hoy en día, por ejemplo, el hablar de una persona de las cosas del Señor, algunas personas han cerrado su corazón, tienen un corazón, como decimos, de piedra. Sea lo que haya pasado, sea que hayan tenido una mala experiencia en la iglesia,
sea que hayan tenido una mala experiencia con alguna persona que les sirva al Señor, cualquier cosa que sea, muchos se ponen renuentes, no quieren saber nada de Dios, no quieren ir a una iglesia, no quieren que nadie les hable, etc. Pero durante ese tiempo de la gran tribulación, muchos se van a acordar de que alguien les habló del Señor, o en algún caso, tal vez, no creo que sea la primera vez, porque la Biblia dice en el libro de Mateo, hasta que este mensaje sea pregonado en todo el mundo, hablando de todo el cosmos, todo lo que es la tierra, dice, entonces vendrá el fin. Lo que significa que ya para entonces, todo lo que es los 7 billones de personas, 8 billones por ahí que existimos en el mundo, van a saber y conocer del Evangelio de Dios. Aún aquellos que están en las más remotas montañas van a lograr saber lo que es el Evangelio. Le comentaba a usted que hace unos años atrás fui donde un dentista y él me decía que él hacía trabajo misionero, que él va a las Himalayas, allá a las montañas, allá donde están los monks, ese tipo de gente que está apartado completamente de la sociedad, donde no tienen ni luz, no tienen para poderse conectar con algún celular o una computadora, no conocen tal vez ni lo que es una computadora, ni lo que es un celular, y su única devoción ellos es orar, es meditar. Y ahí están ellos en esta parte de la montaña, y me contaba dentista que él hace trabajo misionero, que él va a esos lugares, a esas montañas, a esas Himalayas, allá donde para poder llegar a donde ellos están, dice, hay que usar oxígeno literalmente, porque está demasiado alto, y cuando la persona no está acostumbrada y está subiendo y se empieza a acabar el oxígeno y no se da cuenta, dice, automáticamente los vasos de la nariz se empiezan a reventar y empiezan a sangrar y no se dan cuenta. Entonces tenían que poner el oxígeno en su tanque y así lograr subir hasta la parte de arriba. Y ahí dice, mira, es que le hacía trabajo de dentista a los monks que están ahí, a esas personas apartadas de la sociedad completamente. Él les hablaba de Jesús, les llevaba más de algún tratado pequeño en su idioma, se encargaba de saber qué idioma hablaban ellos, lo traducía él en su máquina, en su casa, hacía un montón, pasajes pequeños como Juan 3:16, y se los entregaba y les explicaba a escondidas que no se dieran cuenta. Y él dice que la gente a los que le hablaba y tenían el deseo rápido, despertaba en ellos ese interés de saber quién había sido Jesús de Nazaret y lo que había hecho, etc. Aún esas gentes que están apartadas, el Evangelio va a llegar. Ahora, después de que son sellados, se les da a ellos un trabajo excepcional, y el trabajo de ellos es salir, podemos decir, como le dije, hacer un trabajo tipo evangelístico. Producto de ese trabajo evangelístico, a las personas que les van a hablar aparecen en esta escena. Ahora, este pasaje bíblico para algunas personas ha traído un poquito de controversia debido al original. Yo lo revisé en el original, pero en algunos manuscritos hay alguna palabra que no aparece, y la palabra que no aparece en algunos manuscritos originales, no estoy hablando de la Biblia de nosotros, los manuscritos originales, hay esta palabra que no aparece, y esa es la que trae mucha confusión para mucha persona. Por ejemplo, es esta palabra que aparece aquí en el versículo 14. Tengo que explicar el 14 para poder explicar toda la escena. Versículo 14, miren lo que dice. Pero estos que están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo, versículo 14, sí, perdón. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Por ejemplo, esa palabra, gran tribulación, en algunos manuscritos originales no aparece la palabra gran tribulación, solo aparece los que han salido de tribulación, de la tribulación. No está hablando de la gran tribulación, sino está hablando de la tribulación. Entonces algunos dicen de que esas personas que aparecen en esta escena son los que han muerto, podemos decir, desde la era cristiana hasta la época que el Señor se lleve a su iglesia, que son los que se conocen como los mártires, aquellas personas que mueren por causa del evangelio, debido al versículo 17, porque dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, hablando del sufrimiento que ellos pasaron. Estoy presentando primero, como le he dicho, a la primera teoría, podemos decir, porque luego mi esposa ya me dice, ¿por qué no presenté las dos? Entonces,
La primera es esa, que esa palabra no aparece en el original. Incluso cuando yo tomé, cuando estaba en el instituto bíblico, me acuerdo que uno de los maestros que teníamos nos dijo, también fue la primera vez que yo escuché eso, nos dijo, esta palabra gran tribulación del versículo 14 no aparece en algunos originales, por eso trae un poquito de controversia para algunos, dijo, que algunos, si quitamos esa palabra, gran tribulación y le dejamos solo de la tribulación, significa que son los que han salido, como les dije, desde el principio de la era cristiana y han muerto como mártires, y ellos son los que están delante del trono de Dios vestidos con sus vestiduras blancas. Mira lo que es el pasaje, por ejemplo, para que podamos entender esa teoría, podemos decir. Después de esto miré que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ok, estas personas aparecen en esta escena. Si podemos decir que estas personas son las que han salido desde el tiempo de la era cristiana, siglo I, hasta nuestra época, podemos decir, pueda que sí podemos incluir a esas personas como mártires. Acuérdense que las palmas, en aquel entonces, cuando entró Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, recuérdense que también aparece esa palabra de las palmas, dándole honra, dándole gloria, dándole la bienvenida, en signo de celebración. Ahora vuelven a aparecer estas palmas otra vez, ahora en el cielo, y dice que tenían en sus manos, porque ellos están delante del trono del Cordero de Dios. No nos menciona que están en otro lugar, lo que da a entender el pasaje que están ya en la presencia de Dios, están allá delante del trono del Cordero de Dios. Entonces, estando delante del Cordero de Dios, nos damos cuenta entonces que la celebración para ellos empezó. Una vez más, si ponemos a estos hermanos, una vez más, del siglo I a nuestra época, están en este tiempo de celebración. Ahora, si leemos el pasaje tal y como aparece, que habla que estos son los que salieron de la gran tribulación, entonces significa también que estas personas tuvieron que morir de alguna forma para poder obtener la salvación. Recuerde que yo le he mencionado, yo no predico que hay salvación en la gran tribulación, y yo le he dicho que no es un punto doctrinal, yo le he dicho que es una forma de interpretación, y le he dicho las razones por qué, y vuelvo y le repito. La razón es que no quiero darle una falsa esperanza a nadie. Yo no quiero decirle, hermano, no se preocupe, viva una vida como usted quiera, desordenada, tome, baile, fume, haga lo que quiera en su vida, que si no la hace en el primer viaje, la hace en el segundo. Es que, hermano, ir a la iglesia no nos hace cristianos. Traer una Biblia bajo el brazo no nos hace cristianos. Tener una corbata no nos hace cristianos. Incluso hasta pasar al frente en un santuario tampoco nos hace cristianos. Lo que nos hace en realidad es una intimidad que tenemos con Dios. Podemos engañar a todo el mundo, a Dios no lo podemos engañar. Yo puedo llegar ahí con mi corbata y mi Biblia bajo el brazo y qué sé yo, tanta apariencia podemos decir. Pero en la soledad, cuando venga el rapto, es que nos vamos a dar cuenta en realidad quiénes verdaderamente le servían al Señor. No es nuestro trabajo juzgar a la gente, no es nuestro trabajo tampoco apuntar a la gente. Nuestro trabajo es asegurarnos y predicarles el mensaje de la palabra de Dios, como dice, de día y de noche, en tiempo y fuera de tiempo. Como decía un pastor, cuando esté comiendo, hasta en la sopa hay que estar hablando de las cosas del Señor, porque decía el hermano Billy Graham, alguien le preguntó y le dijo, ¿será, hermano Billy Graham, que se puede vivir en santidad aunque sea 1 hora al día? Y el hermano dijo, sí se puede, no solo a 1 hora, sino más de 1 hora al día, si usted se lo propone. Así de que sí se puede vivir una vida en santidad delante de Dios. Son estas personas que vamos a ponerlos a ellos, que salieron de la gran tribulación, o sea, en los primeros 3 años y medio. Todavía estamos en los primeros 3 años y medio. Vamos a suponer que estas personas salieron de ahí, de la gran tribulación. Y están también, una vez más, de acuerdo al versículo 9 que leímos, están en una celebración. Están porque la lograron hacer. Estas personas, los 144,000 sellados, son los que salieron a predicar el evangelio. Los usó Dios como evangelistas
para que salieran y llevaran las buenas nuevas, y a través de esa predicación que se llevó, ellos lograron reconocer y entender que necesitaban a Dios en su vida y en su corazón. Ahora, podemos decir que durante la gran tribulación la gente va a estar más sensible. Hermano, la verdad que si ahorita que es gratuita la salvación, que usted sabe que aceptamos al Señor, abrimos nuestro corazón, lo dejamos que entre en nuestra vida, lava nuestros pecados con su sangre preciosa, y ahí empieza una nueva vida en nosotros, y se nos hace difícil. Ahora imagínense ser cristiano de la gran tribulación, donde vamos a ver más adelante, donde tienen que ponerle el sello, está el anticristo, está el falso profeta, etcétera. Va a pasar un montón de cosas. El ser cristiano durante la gran tribulación o aceptar a Cristo va a ser cuestión de vida y de muerte. Ahí sí va a decir literalmente, voy a entregar mi vida y morir al mismo tiempo. Hoy en día, gracias a Dios, como digo, todavía estamos en el periodo de la gracia, estamos en la semana número 69 todavía, no hemos entrado a la semana 70. Entonces, estos hermanos o estas personas que están acá, miren lo que dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Recuerda que estas mismas palabras ya las mencionó un profeta también en el Antiguo Testamento. Fue el profeta Jonás, cuando el pez gigante se lo tragó y anduvo en un viaje submarino debajo del mar. Después de 3 días, después de estar 3 días ahí adentro, entonces decide hablar. Y en su oración que hace, menciona él esta misma oración. La salvación le pertenece a Jehová. ¿Okay? Nadie más. Yo no puedo decidir, como dicen algunos hermanos ya saben quién se va a ir al cielo y quién no se va a ir al cielo. La percepción, el prejuicio que algunas personas tienen. Dicen, mira, este no se va a ir al cielo. Yo no puedo decir eso, ese no es mi trabajo juzgar a la gente. Pero estos personajes que están ahí vuelven a usar la misma expresión. La salvación le pertenece a Jehová. En otras palabras, si Dios dice, escuche bien, que a través de la palabra que van a predicar estos 144,000 sellados alrededor del mundo, va a existir la salvación le pertenece a Jehová. Libre de lo que yo diga, si hay o no hay salvación, la salvación le pertenece a Jehová. ¿Ok? Recuerde y mantenga esto en mente. La razón es que yo no quiero, hermano, que usted se quede en la gran tribulación. Yo quiero que usted, juntamente cuando suene la trompeta, nos vayamos todos a la eternidad. Esa es mi oración. Que lleguemos allá al cielo y podamos abrazarnos y decirnos, hermano, valió la pena. Valió la pena haber servido y haber sido fieles a Dios. Valió la pena. Eso es lo más importante. Entonces, cuando si este pasaje lo tomamos de esa forma, los que salieron de ahí, como le dije, lo que yo piense, lo que piense otro, lo que dice la Escritura es que la salvación le pertenece a Jehová. Luego continúa diciendo, y al Cordero, perdón, me perdí, ¿dónde estoy? Ok, al versículo 10, y clamaban diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, porque todavía está la escena, Juan ahí viendo, y los 4 seres vivientes, los mismos que aparecen en los capítulos anteriores, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Una vez más, esa es la pregunta que le hace uno de los ancianos a Juan. Le dice, ¿ves toda esta gente? Toda esta multitud. Recuerde que habla de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, tipificando que alrededor del mundo, aún a los hermanos que están en el África, en China, en Australia, se convierten en hermanos en la fe
de nosotros porque venimos a ser parte de la eclesía, parte del cuerpo de Cristo. Para el Señor no hay distinción de africano, hispano, americano y asiático. Para Él no hay ninguna distinción. Y por eso aquí se asegura la Escritura que entendamos que dice que vienen de todos los pueblos. Y el anciano le dice, tú sabes de dónde vienen ellos y quiénes son. Ahora Juan le dice, pues no tengo idea, porque me imagino que era la respuesta más rápida que él pudo dar. Le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Imagínense, como le dije, si hoy en día, todavía que no hemos entrado a ese periodo de gran tribulación, mantener la salvación para algunas personas que viven en los lugares peligrosos como podemos decir Corea del Norte o en la China, donde es prohibido predicar el Evangelio, todavía ellos logran introducir el Evangelio a las personas, etc. Y el mensaje de la palabra de Dios es imposible que la gente lo pueda parar, porque la iglesia no es un club, sino es un organismo viviente, es algo que Dios estableció. Y lo que Dios estableció, dijo, aún ni las puertas del infierno podrán contra mi iglesia. O sea, no importa el dictador que se levante, no importa la masacre que haga, porque ha sucedido lamentablemente, ha habido genocidio a través de la historia, pero sin embargo el mensaje de la palabra de Dios sigue todavía rodando, sigue todavía llegando a los corazones. Y estos personajes que están aquí, le dice el Señor, ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, para haberse ganado el cielo, tuvieron que haber sufrido, tuvieron que haber pasado algo espectacular, extraordinario, que tal vez nunca se cruzaron ellos en la vida. Algunos no sabemos que en el libro, por ejemplo, siempre en el libro de Revelación, en una de las iglesias, donde le dice que algunos cristianos serán llevados a las cárceles por 10 días. Dice, pero que no teman, que Dios estará con ellos aún en las cárceles. Son estos personajes que están aquí para haber lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios, como le digo, tuvieron que haber pasado a algo extraordinario, más difícil que nosotros, los que estamos viviendo durante este tiempo. Y luego continúa diciendo, por esto está delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, en forma de agradecimiento podemos decir que todavía la salvación llegó a la vida de ellos. Si pudiéramos decir, ¿cuánto tiempo vamos a vivir nosotros, amada iglesia? ¿Cuánto cree usted que va a vivir sobre esta faz de la tierra? A veces nosotros y podemos llegar a los 60, a los 70, dice la Escritura, los más robustos a los 70 años. O sea, todavía a los 70 podemos hacer algo en la vida, no está garantizado, pero hasta ahí. Después de los 70 ya es tiempo extra lo que vivimos. Si podemos decir que nosotros, nuestro periodo de vida se acaba a los 70 años, podemos decir, imagínense la eternidad que nos espera. Una eternidad donde no nos vamos a volver nunca a preocupar acerca de la edad, donde no vamos a preocupar acerca de los males. El poco tiempo o el corto tiempo que nos queda en la tierra para servirle a Dios, hermanos, no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. No se compara con la eternidad que vamos a vivir con el Señor. No se puede comparar estas dolencias, ¿verdad? Que ya después de los 50, algunos antes, ya empieza uno a sentir, como dicen, la edad, ya la agilidad, ya no es la misma, ya suceden cosas que a veces uno no se espera que sucedan. Yo de repente, nunca me había sucedido, que de repente aparezco con golpes en la mano o moretones. Digo, pues mi esposa no me ha pegado. Digo, pues yo no sé de dónde salieron esos moretones, esas rayas a veces, pero son cosas que a veces empiezan ya a suceder, que a veces se golpea, tal vez uno ni cuenta se da. El otro día le contaba a mi esposa que me pasó algo interesante, que estaba subiendo una cadena en una puerta
y no sé cómo se me trabó el pie. Le digo, no sé ni qué hice yo, no sé si lo levanté o me agarró el pantalón para decirle, no. Cuando me di cuenta, jalé la cadena y el pie se me fue también y me fui para atrás yo con todo y cadena. Le digo yo que me caí, me dio risa, porque dije, de veras que ya, y si hubiera tenido unos 20 años o unos menos, yo hubiera dado una vuelta en el aire y caigo parado otra vez. Le digo, pero ahorita nomás me dejé caer, donde caiga, dije, ahí caigo. Ya ni intento hice de voltearme, de hacer algo. Dije, no, ya la agilidad, lo que es los reflejos ya se van y ya. El corto periodo de tiempo que nosotros tenemos, y comparación de lo que dice la Escritura, ellos les sirven de día y de noche, y Dios extenderá el tabernáculo. O sea, en otras palabras, ellos van a adorar al Señor. Vamos a ser los que están saliendo de ese periodo de la gran tribulación. Si ponemos ese pasaje ahí, estos que están saliendo están agradecidos, porque digamos no les correspondía la salvación. La salvación se termina, podemos decir, o para mucha gente se debería de terminar desde el momento que el Señor se lleva a su iglesia y empieza, podemos decir, lo que es la gran tribulación. Pero estos que lograron salir están contentos, están agradecidos, le están sirviendo al Señor de día y de noche, y dice, Dios extenderá su tabernáculo también sobre ellos. Versículo 16, vamos terminando. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Dice el versículo 16 los elementos que habla. Durante la gran tribulación va a haber escasez. Va a haber escasez de comida, va a haber escasez de agua, el sol se va a transformar, van a haber efectos, van a haber eclipses sobre la tierra, el global warming que se está hablando va a subir demasiado. Este pasaje, está hablando, si ponemos este pasaje durante todo ese proyecto, toda esa trayectoria que está sucediendo, que está pasando, ellos lograron salir de eso. Lograron el hambre, lograron vencer el hambre, y el hambre ya no estará sobre ellos, la sed tampoco, porque acuérdense que la muerte es un abrir y cerrar de ojos. Uno lamenta a los que se quedan, pero si usted está seguro a dónde va, usted anhela con alegría el poder cerrar sus ojos por un segundo y los abre, y usted sabe que está en la eternidad, y ahora sí, se acabó todo sufrimiento. Ya no hay hambre, ya no hay dolor, ya no está atado a máquinas algunas personas, ya la medicina tampoco es necesaria, tanta cosa. O sea, en cuestión de segundos nuestro cuerpo es transformado, porque lo corruptible no puede entrar al cielo de Dios, o tiene que ser un cuerpo incorruptible para poder estar ahí en la presencia del Señor. ¿Okay? Y terminamos con el último versículo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, mire qué bonito, y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y que se imagínense si este trayecto de tiempo que han pasado durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, esa gente iba afligida, podemos decir, su cuerpo, sus energías, su tristeza, todo lo que estaba produciendo al ver todas las catástrofes que estaban sucediendo, y que de repente pasen y les anuncien el evangelio, y ellos en su desesperación, con arrepentimiento, acuérdense, genuino y sincero, y Dios acepta su arrepentimiento y los arrebata y despiertan en otra atmósfera, en otro lugar, donde tal vez ya sus cuerpos estaban quemados por el sol, por la radiación, el hambre los estaba matando, la sed, no había agua, y que de repente estos pasen personajes y hablen del mensaje, y ellos se acuerden que algún día les hablaron o les dijeron, qué sé yo, y entonces aceptan al Señor, y ahora viene una transformación en su cuerpo, abren sus ojos por la eternidad, y aquellas lágrimas que estaban corriendo de alegría, de tristeza, en el cielo de Dios desaparece. Por eso Dios enjugará toda lágrima. Todo sufrimiento, hermanos, que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra es momentáneo. Yo sé que se ha hecho muy largo esta situación de la pandemia, ¿verdad? Ya van 3 meses y ahora volvieron a cerrar otra vez San Francisco. Gracias a Dios que nos permitió reunirnos aunque sea un mes más o menos en el edificio. Ahora lo volvieron a cerrar otra vez, y
pues llamando a la ciudad, no dan días cuándo se va a abrir otra vez, o no se sabe que a dónde vamos a parar con todo esto. Pero esto va a acabar, hermanos. Esto va a terminar. Esto, tarde que temprano, en nuestra vida, no vamos a ser eternos en este lugar, y de repente tal vez el Señor le place que ya no regresemos a la iglesia. Viene el rato y nos vamos. Así es que olvidémonos del edificio, olvidémonos de las bancas, de todo, olvidémonos de todo eso. Porque el propósito nosotros de servir al Señor debe ser siempre que miremos hacia la eternidad. Nos reunimos en un edificio porque ahí estamos todos unidos, juntos, adorando al Señor. Pero en esta oportunidad, a través de estos medios, nos volvemos a unir otra vez. Y si nos toca ir a un parque a poderlo hacer, continuar los servicios, pero lo hacemos en un parque o debajo de un árbol. La iglesia primitiva así empezó, no habían edificios, no habían nada, ellos se reunían en el parque, ahí encontramos a Pablo en el aerópago, al aire libre, y hay muchos lugares, o sea que el edificio de las 4 paredes es solo para protegernos del sol. Pero hermano, trae su bronceador, su gorrita, sus lentes, y nos toca reunirnos en un parque, nos vamos a reunir en un parque, en algún lugar. Pero tenemos que continuar, hermanos, en esa unidad, en ese deseo de continuar la obra del Señor. Amén. Vamos a orar en esta noche y darle gracias a Dios. Oremos. Padre, gracias en esta noche por tu iglesia. Gracias por mis hermanos. Bendice sus vidas, Señor. Bendice a donde quiera que se encuentren, Padre. Aquellos que están enfermos, toca sus cuerpos, Padre. Aquellos que están pasando necesidad de trabajo, provee, Señor. Oramos también por mis hermanos que el edificio fue dañado y están todavía en ese proceso. Oramos por ellos, Padre, que tú les proveas un lugar también, Señor, y les abras puertas para que tengan un techo también donde poder estar ellos, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Oramos por todos aquellos hermanos, Padre, que de una u otra forma están padeciendo tal vez de esta enfermedad, Señor. Nos unimos en oración y pedimos misericordia, Padre. Una vez más te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, detén esta pandemia, Señor. Trae sanidad, Padre. Trae un antibiótico que solamente tú puedes darlo, Señor. Tú puedes hacer un milagro, Señor, y desaparecer esto, Padre. Aunque el mundo no te dé la gloria, nosotros, la iglesia, te daremos la gloria siempre a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga.